Recientemente, el presidente Gustavo Petro ha reafirmado la intención de Colombia de adherirse a la Ruta de la Seda, un proyecto de conectividad de talla mundial propuesto por el primer mandatario chino. Yo fui a hacer un acuerdo de intención de la Ruta de la Seda. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Acuerdo de intención. Próximos gobiernos verán si de intención pasa a la realidad. Esta aclaración la hizo el presidente Gustavo Petro a propósito de una serie de cartas que ha presentado el ex canciller Álvaro Leiva Durán, en las cuales no nos vamos a detener ni en este video ni en unos posteriores, pues la verdad hacen parte del campo de la intersubjetividad y no presentan pruebas o respaldos frente a lo que está diciendo. Lo que quisiera invitarlos a que nos centremos en esta nueva entrega es justamente en qué consiste la Ruta de la Seda. Las nuevas rutas de la seda, llamadas también Iniciativa de la Franja y la Ruta, contemplan el financiamiento de proyectos de infraestructura con fondos chinos para impulsar el comercio y la conectividad en Asia, Europa, África y América Latina. Más de un centenar de países se han adherido al acuerdo, proyecto emblemático del gobierno de Xi Jinping, lanzado en 2013. Petro explicó que de firmar un acuerdo, la balanza comercial tiene que equipararse entre ambos países. En enero de 2025, China superó por primera vez a Estados Unidos en las importaciones de Colombia, según la independiente Asociación Nacional de Comercio Exterior, ANALDEX. El 28,4% de las importaciones colombianas provinieron del gigante asiático, frente al 24,8% de Estados Unidos, de acuerdo con la autoridad estadística, que asegura que China es el cuarto destino más importante para las exportaciones de Colombia, pero se encamina a ser el segundo. El petróleo, carbón y otros minerales como oro y esmeraldas son los principales productos que le vende Colombia a China. Pero entonces escuchemos qué dijo el expresidente Iván Duque, creyendo sobre todo que después de Estados Unidos no hay más mundo posible. Me comuniqué esta mañana con la canciller de Colombia para expresarle primero que no estaba en el país y por eso no participaría personalmente en el encuentro. Pero le expresé también frente al tema central de la conversación que se tenía pensado realizar, que era la discusión sobre la adhesión de Colombia a la iniciativa de China conocida como el Belt and Road Initiative. Le dije que nosotros teníamos una relación diplomática con China que la hemos sabido cuidar y preservar, que lleva más de 40 años, pero le expresé que mi gobierno nunca estuvo de acuerdo con suscribir a Colombia en esa iniciativa. ¿Para qué? Para que nuestro país no quedara sometido a los intereses estratégicos de China y siguiéramos teniendo la independencia en la conducción de nuestras relaciones internacionales. Pero también le expresé que estaba en desacuerdo de que Colombia se adhiriera a esa iniciativa por el efecto que puede traer en la relación bilateral con los Estados Unidos. Colombia durante nuestro gobierno fue elevado al nivel diplomático más alto con los Estados Unidos, como fue la designación de nuestro país de aliado estratégico no miembro permanente de la OTAN. El punto más alto en la diplomacia al que puede aspirar un país con los Estados Unidos. Eso para reconocer los 200 años de relación binacional, bipartidista y bicameral. Y le dije que estaba en total desacuerdo de que Colombia tomara ese paso porque podría no solamente fracturar y hacer añicos 200 años de relación con los Estados Unidos, sino poner en grave situación los intereses de nuestro país. Creo que la respuesta es obvia si nos preguntamos por qué le tienen tanto miedo a la conectividad. Escuchamos justamente al expresidente para el que en su gobierno no fue posible conectar a poblaciones dentro de un mismo país, pues esa plática de la conectividad fue a parar a quién sabe cuáles bolsillos, pero lo que sí sabemos es que se perdió bajo una mala dirección del Ministerio de las Comunicaciones con Karen Aburinen en la cabeza. Vivimos entonces en un país en donde una exministra de las TIC también se andaba preguntando lo que pasó bajo su administración. Eso es muy gracioso, ¿no? Pero sigamos en Colombia, pues el país está tomado hace décadas por la estigmatización que nos tiene incrustados a no salir de lo conocido, de la zona segura, de los mismos de siempre. De Estados Unidos como un socio que ya no resulta tan estratégico como antes, pero que pese a eso sigue siendo el primer socio. Y aún así, el expresidente se atreve a opinar sobre un tema que tiene que ver con conectividad y por lo tanto con el progreso. Pero también el expresidente y la exministra al parecer tienen mucho que aprenderle a China y de conectividad, así como de calidad de vida, de agilizar procesos económicos, de cooperación entre las naciones, que a su vez ayudarían a las importaciones y exportaciones, una economía mucho más dinámica, pero sobre todo de conectividad más grande que un solo país pudiera lanzar para fortalecer vínculos entre naciones, vínculos comerciales,
Tan ambiciosa es la visión de este proyecto que incluye una fuerte inversión en puertos, vías, ferrocarriles y oleoductos. A Ecopetrol el futuro lo está llamando, pero prefiere hacer pataleta porque la DIAN lo llamó a pagar IVA. Y pues si los consumidores pagan IVA, ¿por qué no las empresas que importan combustibles? Es una pregunta que nos hacemos, pero continuemos. Entonces, estamos ante un proyecto de talla mundial de conectividad que busca abarcar 5 necesidades desde el punto de vista económico y comercial. Y justamente a esto le estaría apuntando Colombia de adherirse o al adherirse a la propuesta de China. Entonces, 1, coordinación de políticas. 2, conectividad de instalaciones. 3, comercio sin trabas. 4, integración financiera. Y 5, vínculos entre personas. Estamos hablando entonces de la franja y la ruta o la ruta de la seda, interconectando naciones por carreteras y ferrocarriles a través de Europa, Oriente Medio, Asia Central y Asia, así como rutas marítimas que consiste en ampliar dichas rutas a través de Asia Oriental, Asia Meridional, Oriente Medio y África. Este proyecto a gran escala de conectividad ya se han adherido una pequeña parte de Sudamérica, a la que Colombia, por supuesto, ha manifestado que tiene la intención de adherirse porque hay vida más allá del país norteamericano. Y es que no es un secreto que Estados Unidos ha perdido poder desde varios frentes gracias al nacionalismo que el actual presidente Donald Trump ha querido implantar. Promover la cultura de una nación y preservar sus creencias no está mal. Lo que tal vez ha llevado a Estados Unidos a no ser considerado mundialmente como un buen socio estratégico en la actualidad es un poco su pataleta de quererlo todo como un niño tirano, pero sin competitividad, sino a punta de pretender sofocar a las demás naciones con el tema de los aranceles. El presidente Donald Trump pretende meter bajo el tapete problemáticas sociales que no quiere abordar, pero que a su vez le juegan una muy mala pasada, pues no puede ser competitivo ante el bien llamado gigante asiático que de manera inteligente expande su nacionalismo y lo ha sabido hacer tan bien que en Colombia mucho de lo que usamos es chino, ¿cierto, Mario Hernández? Y esto sin hablar del poco tiempo que llevó poner en marcha esto que les voy a mostrar y que hace parte de la ruta de la seda. Veamos ahora este proyecto de conectividad ya finalizado dentro de la propuesta de China y es el tren de alta velocidad que conecta dentro de Indonesia a las ciudades de Yakarta y Bandung. Kanda Tagiana vive a casi 40 kilómetros de distancia de la estación de tren de alta velocidad de Bandung. Le lleva 1 hora para alcanzar este paso elevado, uno de sus lugares secretos para ver los trenes pasar. Nos ahorra mucho tiempo, pues hace el trayecto en tan solo 45 minutos. Esto va a ayudar a la economía. Y además, se trata de transferir conocimiento. Los trenes de alta velocidad en Indonesia pueden correr tan rápido como los de China, con una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora. Con el mantenimiento diario del vehículo, nuestro objetivo es detectar cualquier problema inmediatamente y asegurarnos de que el tren y sus sistemas internos están en condiciones óptimas. La línea de alta velocidad Yakarta-Bandung es un proyecto clave encuadrado en la iniciativa de la Franja y la Ruta propuesta por el presidente de China Xi Jinping hace una década. Este es el primer proyecto internacional de alta velocidad en el que se usan tecnologías y estándares chinos. Estos trenes rápidos tienen por objetivo mejorar las capacidades de logística de Indonesia, alineándose con la visión de su presidente Joko Widodo de transformar el país en un centro neurálgico a nivel global. CGTN en español. Así que como lo hemos hablado en otras entregas, este es el futuro, la conectividad como motor impulsor del crecimiento económico mundial, la conectividad y el desarrollo de las nuevas tecnologías al servicio de las demandas actuales mundiales. Porque ahora, desde la perspectiva local, ¿qué beneficios trae usar las tecnologías a favor de acercar? Díganme si no traería crecimiento no solo venderle cosechas al local, sino expandir aún más las exportaciones. Cuando hablamos de vías, cuando hablamos de conectividad, hablamos de una serie de múltiples factores, pero por nombrar alguno de vital importancia y que todos los días necesitamos acceder a ello, y es la seguridad alimentaria. Por nombrar alimentos que se pierden en nuestro país. Pues según cifras de las Naciones Unidas, el 13% de los alimentos producidos se pierden entre cosechas y ventas minoristas. El 19% de la producción total se termina desperdiciando.
Y en este punto es donde cobrarían relevancia la gestión de alcaldes y gobernadores que encaminen sus propuestas hacia esa seguridad alimentaria. Hay que ver estos temas ya a escala mundial, pero también a escala humana. ¿Y qué quiere decir esto? Que el enfoque debe poner en prioridad las necesidades y las relaciones humanas que vayan encaminadas hacia el bienestar, como la reducción de tiempos en transporte público, por seguir nombrando lo cotidiano, o la seguridad alimentaria, que muchas veces no se da por falta de conectividad de vías, y que para el caso de Colombia, que llueva, ya hace aún más difícil sacar las cosechas de los territorios. Esa es la gestión que deberían estar haciendo alcaldes y gobernadores. Y en este punto entonces nos preguntamos, ¿por qué los que ya ostentaron el poder en Colombia, como es el caso del expresidente Iván Duque, se oponen a que Colombia demuestre la intención de adherirse a la ruta de la seda? Se oponen entonces a una propuesta de conectividad de talla mundial con una economía sólida como lo es la economía china, con un proyecto que está alineado también con las contingencias actuales como la mitigación del cambio climático. Por esto es que se ha hablado también de la descarbonización. Más de las propuestas de China dentro de la ruta de la seda está la financiación sostenible con los bonos verdes y azules, así como utilizar la tecnología misma para bajar emisiones de carbono. Pero a través de la tecnología, ¿cómo se lograría esto? Pues justamente transitando hacia la utilización de paneles solares, turbinas eólicas y vehículos eléctricos. Entonces, esta es a grandes rasgos la puerta que se abriría a Colombia de adherirse a la propuesta china de la ruta de la seda. ¿Cuál es la invitación? Definitivamente, atender las demandas actuales con miras a mitigar los daños de una realidad como lo es el cambio climático. Y es que justamente el plan de gobierno del presidente Gustavo Petro está alineado con esta propuesta de la descarbonización, el fortalecimiento del agro, transitar a las energías limpias, y con ello China se ha destacado. Y aquí una invitación importante, y es que nos alejemos un poco de las ideologías y entremos más bien a creer en los hechos. Entonces, lejos de ideologías y lejos de apasionamientos que tal vez suscitan esas ideologías, quisiera invitarlos a que nos paremos en el crecimiento que ha tenido en 50 años el país asiático, en donde ha logrado una expansión mundial y el fortalecimiento de su economía a través de pilares base como el conocimiento, fortalecer el agro y cuidar la fauna. Y todo esto porque se unieron como nación por ideales comunes. A diferencia tal vez de lo relegado un poco a Estados Unidos, que no quiere tratar temas que tienen que ver con la descomposición social, la salud mental, el consumo de sustancias y hasta el porte de armas. A día de hoy, Estados Unidos ha impuesto aranceles del 145% a los productos de procedencia china, como método de presión ante la expansión mundial del país asiático. Por su parte, China ha anunciado que amortiguará este nuevo movimiento del presidente Donald Trump, estimulando el mercado de valores para así afianzar su economía interna, pero sobre todo su mensaje contundente ante el primer mandatario estadounidense, Donald Trump, es justamente que China tiene todo para resistir las presiones de Washington. Vamos entonces a las conclusiones, porque el expresidente Iván Duque tal vez muchos de su ala política que quieren volver al poder en el 2026 se oponen entonces básicamente al progreso. Aquí entonces podría preguntarles a ustedes y quisiera leerlos en los comentarios. ¿Qué de malo tiene transitar hacia energías más limpias, fortalecer las relaciones diplomáticas, pensar en las fortalezas que podría ofrecerle a Colombia el gobierno chino y que a su vez Colombia también tiene que ofrecerle a este país, como lo vamos a seguir viendo, porque también China tiene mucha presencia en el país? A diversificar las relaciones comerciales de Colombia, a dejar la dependencia a Estados Unidos. Si nos vamos al primer periodo presidencial de Donald Trump, este desincentivó a empresas a invertir en Colombia. Entonces realmente él está recogiendo en este momento la cosecha de lo que sembró para Colombia en su primer mandato. Además, en la actualidad es un país que no se muestra competitivo, pues más allá de los aranceles, Donald Trump no ofrece atender los asuntos urgentes que demandan las problemáticas mundiales. Si pensara como potencia, seguramente pensaría salirse del nacionalismo llevado al extremo. Por eso
es que en este momento Estados Unidos ni siquiera es capaz de hacer lo que hace China en temas de tecnología. Por eso China está un paso más adelante y eso es lo que no ha querido aceptar el presidente Donald Trump. Él lo que está haciendo prácticamente o lo que pretende hacer con los aranceles es sofocar a China para parar todo su progreso en América Latina y en el mundo. Sin embargo, China una vez más ha demostrado ser una política mundial tan fuerte que no sigue cediendo ante las pretensiones de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué China no sería indiferente a Colombia? Pues es básicamente por nuestra riqueza en recursos minerales que se alinean un poco con el plan de China dentro de la ruta de la seda y a su vez China tiene cómo invertir. Así podríamos decir que en términos económicos cada uno tiene lo que el otro necesita. Por eso es una relación que se va a ir afianzando cada día más sin temor hoy a los Estados Unidos, a diferencia de lo que manifiestan ex primeros mandatarios como Iván Duque acerca de este tema. Y buena razón tiene razón tiene el presidente Gustavo Petro de mirar a otras naciones de tú a tú y no mirarlas siempre Colombia bajo la desventaja. Eso es un tema importante que también tiene que ver con darle el lugar a los recursos que tenemos y Colombia sí puede ofrecerle a potencias como China, tiene mucho que ofrecerle y por eso hay que fortalecer el agro y por eso es que China está haciendo una mirada a Colombia, así como lo veremos ahorita, también lo ha hecho a Perú, a Brasil y a Chile, que ya nos llevan un paso adelante en este proceso de las relaciones comerciales con China. Pero tanto tenemos ya que ver con China que este último no solo está presente en Colombia para el metro de Bogotá, sino que hay más de 100 empresas chinas con más de 60 proyectos y con una inversión de más de 3.100 millones de dólares en proyectos de infraestructura, minería y energía actualmente en Colombia. Por eso entonces de pronto no se entiende por qué las quejas de Ecopetrol. Parece nuevamente una cortina de humo para desviar los asuntos importantes de simplemente querer culpar al gobierno de tributar. Y eso lo hacemos todos. Por nombrar algunos, sí, la licitación del metro está a cargo de una empresa china, así como también la explotación de Buriticá, mina de oro ubicada en la faja media del Cauca, noroccidente de Antioquia, y que también está a cargo el proyecto de exploración de una de las más importantes empresas del país asiático, que cuenta con títulos mineros no solo en Buriticá, sino también en el occidente de Antioquia. Regiotram es una obra para la Sabana de Bogotá que está también a cargo de una de las empresas más fuertes y que licitan también en Colombia. BLD también ganó licitaciones para poner a transitar buses eléctricos en Medellín y Bogotá. Así que no es gratuita la mirada de Colombia hacia China como socio estratégico, por el contrario. De pronto la mirada tardía hacia este país había sido retrasada justamente por las pataletas de otro dirigente que, al igual que Donald Trump, procede con pataletas poniendo cercos diplomáticos que solo han cerrado puertas al progreso de Colombia, como lo retrasó el expresidente que hoy opina como si su legado de obstaculizar todo progreso no debiera morir, pero que países como Perú y Chile sí han sabido aprovechar y ventajas nos llevan en ello. Pues en Perú, el puerto de Chancay es de intervención china, así como la propuesta energética para en el Perú. El corredor ferroviario bioceánico central que conectaría al Océano Atlántico con el Océano Pacífico, alimentando el intercambio comercial entre América del Sur y Asia, entre otros proyectos con los que China ya hace presencia en Perú y también en Chile. Y así China ha ido llegando a América Latina de muchas otras formas. Entonces, el panorama de Colombia al adherirse a la ruta de la seda. Hay que ratificar entonces que la intención del gobierno actual de adherir a Colombia a la ruta de la seda traería más pros que contras, a diferencia de lo que opinan ex primeros mandatarios como Iván Duque, como el ex canciller Álvaro Leiva, como muchos otros que se detienen ante el progreso, ante la reactivación del tren que empezó a poner el presidente Gustavo Petro sobre la mesa al inicio de su mandato. El corredor La Dorada-Chiriguaná, un proyecto de infraestructura que busca revolucionar el transporte de mercancías entre el centro de Colombia y la costa Caribe, está siendo desarrollado por el gobierno chino. Esta iniciativa, impulsada por la China Harbour Engineering Company, SIACHEC,
tiene como objetivo facilitar el acceso a los principales puertos marítimos del país. El Ejecutivo dio a conocer la resolución que daría inicio a la construcción del corredor La Dorada-Caldas hacia Chiriguaná-Cesar. Entre tanto, la obra reduciría el 20% de los costos de transporte de carga. Según el Ejecutivo, se trata de una iniciativa para concesionar la construcción, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento del corredor La Dorada-Caldas hacia Chiriguaná-Cesar. La reactivación férrea impulsará la estrategia intermodal, contribuyendo a la reducción de 20% de los costos de transporte de carga. Además, se optimizará la complementariedad con los modos de transporte carretero, aeroportuario, fluvial y portuario. La obra abre la puerta a miles de empleos en el país. Con este proyecto ferroviario se generarán 32.000 empleos directos e indirectos, se reducirán 37.000 toneladas de CO2 al año y se beneficiará a 400.000 personas de 25 municipios que comparten el corredor férreo. El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Francisco Ospina, resaltó que este proyecto pasó de ser un plan a una realidad que beneficiará la movilidad en el país. El corredor férreo La Dorada-Chiriguaná es la primera APP ferroviaria en la que los interesados pueden presentar propuestas que permitirán conectar de manera más eficiente los puertos de la región Caribe con el centro del país. Muy brutos los presidentes que decidieron acabar el sistema férreo. El mundo de la crisis climática necesita de trenes eléctricos. Colombia no se puede sostener a punta de tractomula a diésel. Quisiera saber entonces qué opinan sobre la adhesión de Colombia a la ruta de la seda y si al país realmente le haría mal trabajar en la seguridad alimentaria, trabajar en las vías ferroviarias, trabajar en los puertos de Colombia para que tengamos un mayor acceso a otros países y también podamos llegar con toda la propuesta que tiene Colombia para darle al mundo. Déjenme saber entonces en los comentarios qué opinan sobre este tema. Y bueno, les quiero agradecer nuevamente y como siempre por estar aquí, por seguir, por quienes me escribieron, por quienes seguían comentando los videos y me preguntaban. Van a seguir saliendo más entregas que tienen que ver, por supuesto, con la investigación y la investigación también toma tiempo. Y bueno, les puedo resumir mi ausencia del último mes en algo que yo sé que han escuchado mucho de muchos de los que nos dedicamos a hacer esto, y es que la preproducción, producción y postproducción de este tipo de espacios se hace generalmente con estas dos manos. Hacer investigación requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere mucha lectura y eso es justamente el desafío pues para una persona que eligió como yo el camino independiente. Así que aquí vamos a seguir semana a semana. Por el momento, hasta aquí dejamos. Soy Diana Guayara, periodista, y nos vemos en la próxima entrega, pero nos vemos también en los comentarios. Gracias por su paciencia, por haberse tomado también el tiempo de escribirme un comentario o de escribirme a lo mejor, de solicitarme entregas. Créanme, los tengo muy presentes. De hecho, los tengo anotados en una agenda. Los temas que muchos de ustedes me han pedido desarrollar. No me he olvidado de desarrollar el tema de DMG. No me he olvidado de desarrollar algunos temas que tienen que ver con el Congreso de la República. Y con eso vamos a regresar nuevamente para ofrecerles muchas más entregas que tengan que ver con la reflexión y con la construcción de criterio. Es una invitación que se quiere hacer desde este espacio para que podamos abordar los temas también un poco en su contexto y no alejados de otros hechos que vemos seguramente en los medios, pero que no los unen. Aquí tratamos de unir los hechos para formar justamente el contexto. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima entrega.